Dígale: Jesús, tú eres mi mayor necesidad. Sin ti no sé qué haría, Señor. Te amo tanto. Tengo tanto gozo de poder sentirte y verte aquí en esta congregación hoy. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabe? Vamos a darle un fuerte aplauso a los chicos de la alabanza. Hoy estuvieron como el Señor, extraordinarios hoy. Así quiero verlo siempre. Nunca deje que la alabanza caiga, sino que siempre haya una alabanza en esta casa para el Señor. Amén. Él se goza. ¿Será que eso es de Dios? Deje de ser tan religioso. Alabar si es de Dios. Gozarse con el Señor. Así que Jesús, mi mayor necesidad. 2. Terminamos en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Oro a Dios que sea Él hablando a su corazón, a su espíritu, a su alma, su vida. Oro a Dios que sea Él. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Me da un fuerte avivamiento. Y que Dios le abra la mente y pueda entender. Ay, Espíritu Santo, ayúdame para que todos entendamos. Tú eres el que nos enseñas todas las cosas. Tú eres el que nos enseña las escrituras. Amén. En el último y gran día de la fiesta, imagínense, era el gran día, era el último día. O sea que la fiesta iba a ser más buena ese último día. En el último y gran día de la fiesta, oh Dios, ya seguimos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es un osado ese Jesús. Un osado. En plena fiesta. Usted se imagina usted en un fandango y se para usted: ¡Jesucristo es real! Bueno, Jesús se paró en plena fiesta. Todo el pueblo estaba de fiesta. Yo no sé si eran las del 20 de enero, pero era una fiesta. Y Jesús se paró y dijo, alzó la voz, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué osado. ¿Cómo que vamos allá a ti? Que tú tienes cántaros de agua aquí para darnos. La gente estaría acalorada, dirían: Jesús tiene las pacas de las botellitas de agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se volvió loco este tipo. Este viejo man se volvió loco. ¿Cómo que vamos a creer en este? Eso diría la gente, ¿verdad? Pero esto dijo del Espíritu, con E mayúscula. Hablaba del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo estaba en Jesús. No lo tenía ni Mateo, ni Lucas, ni Pedro, ni Juan, ni María, ninguno. Estaba en Jesús. ¿Cómo lo tenían los profetas? Porque Él venía sobre alguien, daba el mensaje y se iba. Pero el Espíritu Santo, desde el momento que Jesús nació del agua, en el momento que Jesús se bautiza, viene sobre Jesús, toma la forma de una paloma.
El Padre habla de los cielos y dice: este es mi Hijo. Este es el portador del Espíritu Santo. A Él oí. A Él oí, dice el Padre. Desde ese día el Espíritu Santo vino sobre Jesús y nunca más lo dejó. Nunca más lo dejó hasta el día que pasó lo que pasó en la cruz del Calvario. Ese día fue terrible. Él estaba maltratado, ultrajado, con una corona de espinas. Ya no tenía un pedacito de carne buena. Y lo único que le quedaba era el Espíritu Santo en él. Pero ahora ya lo iba a abandonar. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entregó el Espíritu. Y ahí quedó. ¡Ay, qué duro! Pero antes de ese acontecimiento, Jesús dijo: si creen en mí, de su interior, en ustedes correrán ríos de agua que da vida. Agua viva es que da vida. Hablaba del Espíritu Santo que había de recibir todo aquel que creyera en Él. Hablaba de ese Espíritu que nadie lo tenía, que Él lo tenía cuando Él fuera al Padre. El Padre lo enviaría. Y Jesús no hacía. Por donde iba en sus viajes extraordinarios, iba hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El que estaba en Jesús, dígale a su hermano. El que le daba todo a Jesús. El que le decía todas las cosas. El que le decía: sana este enfermo. El que le enseñaba las escrituras. El que lo direccionaba en todas las cosas. El que le daba la revelación a Jesús del Padre. El que le mostraba a Jesús la voluntad del Padre para su vida. Ese es el Espíritu Santo. Una persona real que está en ti. Ese es el que da vida. Él son los ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Él, el que cree en mí, de su interior. Ya había una mujer, en esos viajes extraordinarios, había una mujer que Jesús llegó y le habló del Espíritu Santo. Él vio esa fiesta y él dijo: yo no puedo perder la oportunidad de hablar del Espíritu Santo aquí. Un día dice que le era necesario pasar por Samaria. Necesario viene de necesidad para mí. Era necesario pasar por Samaria. Juan 4, búsquelo. Yo les voy a decir cuento extraordinario hoy. Dice Juan 4:4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era mediodía, hermano, pleno solazo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús estaba fatigado. Jesús estaba cansado. Y llegó al pozo.
y pide agua. Tenía una necesidad, tenía sed. Dios tenía sed. ¿Y a quién encontró? A una mujer. Aquí la única mujer es Kate, una mujer. ¿Dónde están las mujeres de avivamiento? Ah, eso. Encontró a una mujer y le dice: dame de beber. Mujer, coge ese cántaro y dame un vaso de agua. Dios tiene sed. Dios tiene necesidad. ¿Sabe de qué tiene sed Dios? De la adoración. ¿Sabe qué tiene sed Dios? Del río que fluye dentro de ti. Ese río produce adoración en ti. Yo te contaba que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Con un hueco, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. El abismo es un hueco, sí, que Dios necesita llenar y que tú necesitas que Dios lo llene, pero que Dios también tiene un abismo y eres tú. Dios tiene una necesidad de beber de lo que sale adentro de ti. Dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuestiones de cultura, quizás. Cuestiones también religiosas, quizás. Pero para ella, los judíos y los samaritanos no se podían ni prestar nada. No era bien, no era bueno para ellos. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Otra versión dice: si conocieras quién es Dios y quién es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A otra que también le habla del agua viva. Si tú conocieras a Dios, dejarías tanto preconcepto religioso, mujer. Si tú conocieras a Dios, dejarías el fanatismo a un lado. Y lo único que tienes que hacer es pedir el agua viva, que Él te la va a dar. Él te la va a dar. Él te lo quiere dar. La mujer pensó que Jesús andaba con un cántaro más grande que el que ella tenía. Y le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Diría ella: ay, el agua es vida. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, escúchame, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hay mucha gente que tiene sed de cosas, sed de pecado, sed de droga, sed de licor, sed de adulterio, de fornicación, qué sé yo. No te estoy condenando porque no soy nadie para sacar tu debilidad. Pero Jesús dice: el que bebe de esta agua no tendrá esa clase de sed jamás. No la tendrá jamás.
El que bebe del Espíritu de Dios, se le acaba la necesidad que lo tiene cautivo en el pecado. Esto no es con ejército. Esto no es a la fuerza que le vas a sacar a tu hijo con el palo en la cabeza sacándole sangre. Es con el Espíritu Santo. Él le va a quitar la necesidad. Es con el Espíritu Santo. Tienes sed de masturbación, de pornografía. Pide al Espíritu Santo que Él te la quita. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para vida eterna. Vas a vivir eternamente. ¿Es o no es extraordinario este cuento? Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Así de sencillo. No es difícil. Es creer en Jesús. Que de aquí en adelante tendrás una fuente para vida eterna. No morirás, sino que vas a vivir y contarás maravillas del Señor. Y después, cuando ya te vayas de la tierra, antes de irte, adviértele a los tuyos que no te vayan a buscar entre los muertos, porque tú vives. Es un cuento extraordinario. Oh, qué lindo. Yo no sé si la Dodo hoy está aquí, no sé, no. Pero hoy le hablaba a ella de algo de esto. Y en el gimnasio se cargó la atmósfera. Y ella empezó a llorar. Y me hacía así. Yo le decía, es que es un cuento extraordinario, pero es real. Y los que estaban al lado nos miraban, los que estaban allá nos miraban. Y yo le decía, Duro, es un cuento extraordinario. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Dame. Inmediatamente, al Jesús hablarle, como te está hablando a ti en esta noche, ella le dijo, dame. Creó la necesidad de que ella quería y necesitaba esa agua para vivir. Quizás ella no era plena, quizás ella estaba a falta de amor. Dame, le dice. Ahora ya no es Jesús pidiéndole agua a ella, ahora es ella pidiéndole a Él. ¿Sabías que jamás tú buscaste a Dios? Él te buscó a ti porque tuvo necesidad de ti. Y después tú ahora le dices a Él, dame. Dame, Jesús. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero Jesús la confronta con su vacío, con su pecado, y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, les voy a hablar a los dos. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho con verdad. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho con verdad. Es impresionante cómo de alguien tan vil, que era quitamarido porque el que tenía no era de ella, ya había tenido 5, Jesús necesitaba beber de ella. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Se metió allá en las calles, en el cartucho donde estuvieras, y de allá te dijo: dame de beber, y te trajo, y hoy te tiene aquí, y hoy te tiene escuchando. Este mensaje es para ti. Yo no sé a dónde se metió y te sacó. Sé dónde se metió a buscarme a mí. Ahí sí sé. Yo hoy estoy más sedienta de Él, pero no de lo que antes hacía. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores está buscando, caminando. Cuando tú vas, el Padre va buscando un adorador, porque tiene sed. Por eso es que tú no te puedes quedar. A ti no te puede limitar el tiempo, el sol, la lluvia, el dolor en la rodilla. No, tú tienes que ir, porque el Padre va buscando a alguien que lo adore. Que lo adore en el espíritu que Él le da y en verdad. ¿Sabe qué es la palabra adoración? La palabra adoración es una palabra que el griego significa proskuneo. Proskuneo. Y yo busqué el significado de proskuneo. Bueno, mira, busqué qué significa adoración. Adorar es brindar nuestro amor y reverencia y servicio a Dios. Por eso es que cuando Satanás dice: si te postras y me adoras, Jesús le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, adorar es el amor que tú le demuestras a Dios cuando tú le sirves a Dios. Eso es adorar. Pero la palabra proskuneo es más profunda. La palabra proskuneo significa besar, pero más directamente significa besar como el perro lame la mano de su amo. Como un perro lamiendo la mano de su amo. Eso es proskuneo. Eso se llama humillación. Y esa es más profunda todavía. Porque nos encanta beber, pero no nos gusta rendirnos. Somos muy soberbios. Es que yo soy el ungido, la ungida de Jehová. Proskuneo. Ríndete, humíllate, ve donde otros no quieren ir. Dime a dónde iré, dime hacia dónde te seguiré, Jesús. Dime a dónde iré, dime hacia dónde te seguiré, te seguiré. Oh, oh, oh.
te seguiré. Dime a dónde, dime a dónde voy, aunque yo iré. Wow. Entonces Jesús le devela a ella lo que Él está buscando, lo que el Padre quiere de ella, que ella le sirva. Pero yo que he tenido 5 maridos, y tú serás la ungida de Samaria, tú serás la mujer que lleve el avivamiento a Samaria, tú eres mujer de avivamiento, tú eres hombre de avivamiento, tú eres un varón, un hombre amigo de Dios, tú eres quien va a llevar las aguas de vida. Tú eres quien va a lograr que otros salten para vida eterna con el río que hay dentro de ti. Postrarse, humillarse, besar como el perro lame la mano de su amo. Esa me gustó. Esa me gustó. Dios es espíritu con E mayúscula. Dios no es religión. No es que yo me tengo que poner una falda larga, no me tengo que echar nada, no me tengo que arreglar el cabello. Todo es prohibido. Religiones, ritos. Dios no es eso. Quítense ese preconcepto de la mente que impide que se acerquen a su Creador. Quítense eso. Dios escogió a lo vil de este mundo para avergonzar a los fuertes. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque somos los más viles. Pero el Padre nos encontró. Dios es espíritu, y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario. Sacian la necesidad del Padre, sacian la sed del Padre. Es necesario que le adoren. Bueno, y de ahí le dice la mujer, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí también se convierte en un cuento extraordinario. Ha de venir el Mesías, ha de venir el Cristo. Y Él le dice: yo soy el que está hablando contigo. Era teso creerse esa, ¿cierto? Pero ella lo creyó y se convirtió en una avivadora. Vengan todos, vengan. Aquí hay uno que me dijo todo lo que yo he hecho. Yo creo que es el Mesías, vengan. Y ya después le decía: mujer, ya no creemos solo por tu dicho, por lo que tú nos estás contando. Nosotros mismos le hemos oído. Ya se había convertido el pueblo de Samaria. Ya se había convertido el pueblo de Samaria. Aleluya. Wow. Impresionante. ¿Sabe qué? Y aquí entro en algo más fuerte, que está en Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Búsquelo y me da un avivamiento cuando lo tenga. Dios me hablaba, cuando me hablaba de esto, me hablaba de la conciencia. Diga: la conciencia. ¿Qué es la conciencia?
es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos y sus actos. En la conciencia está grabado, registrado, quién eres tú, cuáles son tus actos, los pecados que tienes encima, las virtudes, todo está en la conciencia. Amén. Entonces en Hebreo, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Les voy a echar un cuento extraordinario con este texto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba el lugar del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y da una descripción de todo lo que ahí había. Y el arca del pacto estaba en ese lugar santísimo, cubierto de oro por todas partes. Sobre esa arca, voy al versículo 5, lo que pasa es que estoy resumiendo. Había querubines de gloria que cubrían todo eso, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle, dice aquí. Así que dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir su culto. ¿A dónde entraban continuamente los sacerdotes? Al lugar santo. Diga, al lugar santo. Aquí vamos ya a aprender. El sacerdote entraba continuamente allí, pero hecho fuera todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Entonces el sacerdote entraba allí, pero al lugar santísimo no entraban continuamente los sacerdotes. Al lugar santísimo solamente entraban de año en año, y no cualquier sacerdote, entraba el sumo sacerdote, donde estaba ¿qué? El arca, los querubines, estaba el maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Y ahí todo lo que hacían anteriormente, cogían animales. Moisés cogía el animal, sacaba la sangre y santificaba todo con sangre de animales, con sangre de corderos, para ellos poder santificar todos los utensilios. Y era el oficio continuo en el lugar santo. Y así para entrar al lugar santísimo cada año tenían que hacerlo. Pero llega Cristo. Ahora sí ya, ahí sí pararon la oreja. Allí, mire, le voy a leer el versículo 9. O desde el 7 para que lo entienda. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Con sangre de animales, ofrecía esos animales por los pecados del pueblo y por los pecados de él. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, versículo 9 estoy ahí, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La gente, y es que todavía los hay, gente que se mueve por ritos. Entonces ellos pensaban que eran perdonados los pecados, bueno, y se santificaban por la sangre de corderos, de animales. Ellos ofrecían eso, y el sacerdote santificaba todo eso y ofrecía esos sacrificios. Pero esos sacrificios no limpiaban la conciencia de nadie. No eran perfectos.
Tenían que hacer eso continuamente hasta que llega Cristo. Hasta ya la agarró. Es un cuento extraordinario. Mire, pero estando, versículo 11, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesús era Dios, Cristo era Dios. Y no de por sangre de machos cabríos, ni de un becerro, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Usted no ve que la gente de esos tiempos ayunaban y se echaban ceniza, porque ellos decían, la ceniza me va a santificar. Según ellos purificaban la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto le pasó a esa samaritana. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Porque la sangre de Cristo limpió tu conciencia de todos tus pecados. Y ahora eres un hijo de Dios. Tú sabes que tus pecados fueron perdonados. Ya no hay obras muertas en ti. La sangre de Cristo limpia. Si esa mujer se sentía acusada por 5 maridos, yo sé que esa sangre redentora le quitó de su conciencia su pecado. Y nadie le agachó la cabeza, al contrario, fue por el pueblo a anunciarlo sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Por eso es que al final ella le dice, vendrá el Mesías, el escogido, el Cristo, el ungido. Y él le dijo, yo soy el que habla contigo. Wow, se le apareció cara a cara. Musanayara Masiara. Ahora, Él se entrega mediante el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El que te dirige en todas las cosas. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, vete al desierto. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, vas a ir a la cruz y vas a morir por la humanidad. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, ayunarás 40 días y 40 noches. Por el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu Santo es el que te dice todas las cosas. El Espíritu Santo fue dado para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entiende eso? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos adorar. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos adorar. A momentos donde, mire, mucha gente comienza bien y no termina bien. Gálatas 3:3 dice, habiendo comenzado en el Espíritu, Gálatas insensatos terminaron en la carne. Comenzaron apasionados.
Comenzaron amando al Espíritu. No le importaba sol y agua. Iban y evangelizaban. Iban y llevaban el mensaje. Iban y predicaban. Pero ahora tienen muchos quehaceres. Comenzaron bien, pero terminaron en la carne. Y ahí cesa el proscuneo. Hello, ay, calladitos todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el cuento extraordinario de aquí? ¿Cómo es posible que la sangre de Jesús, solamente esa sangre, sea suficiente para limpiar mi conciencia de pecado? Solo si lo puedes creer. Es un cuento extraordinario. ¿Sí o no? Es un cuento extraordinario. La sangre de Él limpió mi conciencia. Un salpico de su sangre limpió mi conciencia de toda obra muerta, de todo pecado. Aquel que no sigue al Espíritu y hace las cosas por deseo propio, camina en obras muertas. El Padre quiere que lo adores en espíritu y en verdad. Las que son por el Espíritu son verdaderas. Las que no son por el Espíritu son obras muertas y no vivirán. Hello. El Espíritu Santo emite sonidos. El sonido es la voz del Padre. El Espíritu Santo trae la voluntad, lo que el Padre quiere para nosotros, ¿me entiende? ¿Me hago entender? Entonces, Él emite el sonido que viene del cielo. Él te lo susurra, te lo da de corazón a corazón, te lo susurra al oído. El Espíritu Santo emite sonidos de unidad, iglesia. El Espíritu Santo emite sonidos de vida. El Espíritu Santo no emite sonidos de pesadez. ¿Usted sabe qué es la pesadez? Cuando usted está así que el ojo se le está volteando, sacúdase, porque espíritu de estupor te tiene y te embota la mente. Está bajo espíritu de estupor. Puedes venir muy cansado, pero cuando el Espíritu te impacta, te despierta. Te despierta. Lo que pasa es que hay gente que no está acostumbrada a comer palabra vianda, sino lechita, que es diferente. Entonces, el Espíritu Santo emite sonidos de unidad, iglesia. Cuando tú ves gente en desunión, gente ministrados con cizaña, entre comillas, son sonidos del diablo. No es el sonido de Dios. El sonido del diablo es un sonido de división. El sonido del Espíritu es una sola voz. La cizaña es sonido del diablo. ¿Usted no ha leído la parábola de la cizaña y el trigo? Las dos crecen juntas. Es que se parecen, son igualitas. Las arrancamos. No vaya a ser que me arranques el trigo también. No vayas a hacer que me arranques el trigo también. Entonces vemos hermanitos ofendidos. Mejor me voy, me quitaron. No, Señor. Eso no es un sonido de Dios. Aprenda a discernir cuál es el sonido del Señor. El rey David decía: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo busqué la definición de cizaña: planta de tallo ramoso, espigas anchas cuyo grano tienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar.
y es tóxica. Cuide su conciencia que fue lavada con la sangre de Cristo de cualquier obra muerta. No escuche el sonido del enemigo. No escuche el sonido de Satanás. Escuche el sonido que viene del cielo, el del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, póngase de pie, póngase de pie.